Señoras y señores, muy buenas noches. Hace escasos minutos que ha finalizado el debate electoral entre el candidato del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato socialista Pachi Vázquez. Y en este especial de Galicia Opina analizaremos junto a ustedes lo más relevante de esos 60 minutos de debate televisivo. Para ello me acompañan 5 profesionales del periodismo y de la comunicación. En primer lugar está con nosotros la comentarista política y económica también, María Méndez. Muy buenas noches, María. Buenas noches, Carmen. De inmediato te ataco. ¿Cuál es tu valoración? ¿Quién crees que ha ganado el debate? Bueno, lo de ganar lo vamos después a argumentar, entonces mejor lo dejamos para el final, pero yo creo que, y utilizo una frase del presidente en funciones de la Xunta, que ha venido a decir en algún momento dado que es más fácil agitar las emociones que pagar las facturas. Creo que en eso se concretiza bastante el cómputo general. Uno de los contendientes ha utilizado mucho el terreno emocional y el otro ha sido mucho más técnico y, a mi entender, bastante más argumentativo. Manuel Fraga, periodista y consultor en comunicación, ¿compartes esa opinión o tienes un ganador más tajante, más claro? No, más claro no lo tengo. Buenas noches a todos, pero coincido con María en que precisamente ese aserto en relación con que hay que pagar las facturas me parece muy oportuno y relevante. Yo creo que el presidente ha ganado por los pelos, diría yo, por los pelos, quizá porque transmitió una mayor firmeza y una mayor credibilidad, pero en cualquier caso, más por esa transmisión de imagen que por el fondo del discurso, que me pareció bastante descriptivo y superficial en ambos casos y poco argumentativo. Ana Martínez, delegada de la agencia EFE en Galicia, ¿tu valoración? Esperaba que transmitiesen más mensajes, la verdad, y no mensajes que todos nosotros conocemos de estos días. Creo que en primer lugar ha ganado la democracia porque han pasado 19 años para que podamos ver un debate de estas características, y comparto la misma opinión que Manuel, que Feijóo, pero por los pelos. Por los pelos. José Manuel Vilachantres, periodista, ¿tu valoración, José Manuel? No, como pide simplemente que luego argumentaremos, efectivamente. Eu diría empate ou victoria aos puntos de Pachi. Muy bien. Luis Villamor, analista político, ¿tu opinión? Eu creo, vamos, francamente, que, aparte de que foi un debate entretido, non gañou Feijóo, tampouco arrasou Pachi, pero eu daríalle tamén a vitoria por puntos. Bueno, ahora entraremos evidentemente en los argumentos que justifican estas valoraciones, pero recapitulemos, si les parece, el inicio de este debate histórico, por lo que decía Ana. Hace 19 años que no se enfrentaban en un cara a cara televisivo los dos principales candidatos a presidir la Xunta de Galicia. El primero en llegar fue el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Llegó hacia las 20 horas, 8 de la tarde, mientras el candidato socialista lo hacía unos minutos más tarde. Es conveniente aclarar que todo, hasta el más pequeño detalle, ha sido pactado entre las direcciones de los partidos, de los 3 partidos con representación parlamentaria, porque no hay que olvidar que mañana y pasado mañana tienen lugar los otros debates electorales. Riguroso azul para ambos candidatos. María, ¿esto también estaba pactado, tú crees? No, eso supongo que va con el gusto de los estilistas que asesoran a cada uno de los candidatos. En cualquier caso, no se salieron para nada del guión. Los dos han pecado de un excesivo clasicismo, con trajes oscuros, hechos a medida, botonadura cerrada, camisa de color más claro, etcétera. Todos los parámetros que establecen para una intervención televisiva habitual. Ninguno, excepto el director general, que puso una corbata verde, los demás fueron absolutamente clásicos. Luego, con respecto a la puesta en escena, correctísima, muy buena puesta técnica, ha sido en ese sentido, en fin, la cadena que lo ha emitido ha sido un proceso muy cuidado en todos los ámbitos, o sea, en nada envidiable con lo que se viene emitiendo en cualquier canal del mundo. Luis, ¿a ti te ha parecido, vamos a valorar una primera valoración general, ¿te ha parecido un debate enriquecedor desde el punto de vista formal? Sí, eu empecé dicindo que era un debate entretido, ¿no? Pero quero decir que estábamos a verlo, se cadra, todos os que estamos aquí, e ninguén se
movía da silla, non? Estaba todo o mundo moi atento a ver que pasaba, non? Esas interrupcións que había, ese por momentos un tuteo de Pachi, pero ao mesmo tempo un trato de presidente, é dicir, tratando de compensar un erro inicial, tratar de presidente casi dar por gañador outra vez a outro, e consolidalo, de repente pasou a tutealo, é dicir, son dúas persoas que se coñecen moi ben, non? Que se tratan no Parlamento, nas sesións de goberno, nas sesións de control, quer dicir, son dúas persoas que se teñen moi tomada a medida, non? Entón, pareceme, dese punto de vista, que o debate foi respetuoso, foi entretido, foi agradable, por así decirlo, pero creo que houve, digamos, mentiras, mentirijillas, inexactitudes, e, sobre todo, houve falta, é dicir, non comunicaron os dous o mesmo, o que máis se xogaba, digamos, que era o señor Vázquez, e eu creo que, como decía ao principio, non arrasou, non sacou, non tirou, digamos, non gañou por cao técnico o combate, pero se va un sumando, se dá conta de que foi metendo, digamos, alternativas, as cousas que iba a facer se gobernaba, e eran moitas delas de calado, o tema do galego, o tema da lingua, o tema dos contratos dos xoves, en fin, foi metendo unha serie de propostas de goberno que é o que ten que facer un aspirante, e dentro dese punto de vista creo que comunicou, que o fixo ben. Moitas veces, incluso, creo que se podía pensar que estábamos un pouco ante o vecino do quinto, non? Estas cousas se agradecen cando se atopa na escalera con el e pon de manifesto os problemas que ten neste momento a sociedade, chamou en varios momentos ao presidente, decir, pero vostede en que país vive, onde está? Decir, un pouco para poñer no centro as familias, e para que o entendera todo o mundo sin perderse na guerra de cifras, que, por certo, foron absolutamente inexactas, porque o paro non era o que reflexaba o señor Feijóo, as estatísticas oficiais están aí, cando chegou o señor Feijóo había 162.000 parados en Galicia, hai 113.000 parados máis de que goberna o Partido Popular, quer decir, son 28.400 e pico parados por ano de goberno. Estas cousas tamén hai que decirlas porque son datos oficiales que están nas estatísticas, non? O señor Vázquez tamén exagerou nos 130.000, eran 113.000, non 130.000. Bueno, si te parece, entramos luego a decorticar un poco las intervenciones. José Manuel, las últimas encuestas dicen que hay cerca de un 38%, ¿no?, de los ciudadanos que no saben todavía a quién votar. ¿Tú crees que este debate ha servido para convencer a algunos? Pois eu penso... O aparte dese electorado indeciso que aún non ha tomado su decisión para el domingo. Eu penso que sí. Decía Ana ao comenzo do programa que isto é unha victoria da democracia, e desde logo eu sempre penso, cando sucede isto, que temos que tomar exemplo de Estados Unidos, que tamén están agora mesmo en plena campaña electoral, en pleno proceso electoral, e donde sabemos que por lei son obligatorios os debates. É dicir, non habería que estar neste rifirrafe continuo que teñen sempre os partidos, e parece medindo se interesa, se non interesa. Eu penso que é unha falta de respeto á cidadanía que non se atrevan a debatir e a confrontar os seus programas e as súas opinións. Como calquer servidor público ten que estar aberto, é dicir, en algún momento tamén se dixo no transcurso do debate que dixo Pachi Vázquez ao actual presidente, a Núñez Feijóo, que el tiña que poñer o seu teléfono e atender as persoas que están con uns problemas graves de dependencia. Evidentemente, nunca vai poder un presidente atender a todas cantas persoas se lle poñen, pero si el ou os seus equipos teñen que dar unha atención directa. E os debates en plena campaña política, desde logo, teñen que ser algo necesario para que a cidadanía, a través dos medios de comunicación de masas, nada mellor que a televisión neste senso, sirvan para confrontar programas, ideas, pero estou con o meu colega Luís, que o que sí habría que pedir é que non se produzan inexactitudes, que se falte a verdade. Bueno, veremos los resultados de audiencia. Manuel, por favor, adelante. Sí, yo quería decirle a José Manuel que con respecto a los debates, bueno, es absolutamente claro, obvio y manifiesto que tiene que haber muchos más debates y para llegar a mucha audiencia en democracia, pero que hay que cambiarse el formato de los debates. Tienen que ser formatos muchísimo más abiertos, mucho más versátiles, mucho más flexibles, y donde se puede interrumpir y se puede efectivamente contraponer razonamientos o argumentos o lo que haga falta, ¿no? Bueno, aún menos mal que aún se fueron contestando más o menos... Es el formato elegido por los propios partidos. Sí, bueno, pero claro, es un problema de los partidos políticos. No es el formato elegido por la cadena. Bueno, ya hemos visto el descrédito en el que están sumidos la clase política, lo sabemos todos, porque los que vivimos en este país, y bueno, acaba de refrendarlo ahora una encuesta también, ¿no? Entonces yo creo que el formato de los debates es completamente obsoleto y no tiene pies, es lo más antidemocrático que hay. Sí, porque parecía un monólogo intercruzado, hasta se agradecía que se interrumpiese un poquito. Bueno,
¿no? Bueno, de todas formas... non tanto como interrumpir exactamente, de todas formas esas reiteradas intervenciones, lejos de lo que decía Luis, que le da y le dota de un aire de cierta frescura, para mí me parecían unas injerencias Luego lo vemos, muy... que recuperaremos ese momento de tensión con respecto a los contratos de Pemex. Si les parece, tenemos ya preparada la primera intervención de Núñez Feijóo, que iniciaba el debate con estas palabras. É dicir, países rescatados. O que estamos intentando e conseguindo entre todos os galegos é que Galicia non sexa rescatada. Como vostede sabe, Andalucía é rescatada, Cataluña é rescatada, Castela Mancha está sendo rescatada. Por lo tanto, mire, con todos os respetos, Galicia nin é Grecia nin Portugal, é a comunidade máis solvente. La comunidad más solvente de España, ¿no? Galicia no es ni Grecia ni Portugal. Evidentemente el debate, como ya muchos de ustedes ya lo saben y han visto, estaba estructurado en tres grandes bloques de contenido. El primero, el de economía, es el más importante, el que se ha llevado realmente la mayor parte del tiempo. María, querías intervenir. Sí, bueno, yo lo que quería decir es que la solvencia, que es lo que se acaba de referir ahora Núñez Feijóo, con respecto a Galicia, ha sido uno de los ejes de su discurso, ¿no? La solvencia y la, digamos, capacidad de independencia que tiene Galicia con respecto a sus recursos financieros y, por supuesto, la no llevarlo a un rescate como es otras comunidades autónomas. Este, digamos, lenguaje tan árido en sí y que parece bastante distante, ¿no?, digamos, a los ciudadanos, a las inquietudes de los ciudadanos cotidianas, sin embargo es lo más realista, que chocó frontalmente con un lenguaje que yo le tildaría a veces de bastante demagógico, por no decirle absolutamente emocional por parte del candidato del Partido Socialista. En el terreno de que el señor Pachi lo que estaba haciendo era permanentemente un análisis de una economía casi autárquica de Galicia y siempre alejándose de los parámetros de por qué la crisis del entorno, la crisis coyuntural de España y la crisis incluso mundial está afectando a la economía de Galicia. Y sin embargo, en Núñez Feijóo lo que era traía siempre una y otra vez la realidad a lo que está ocurriendo en el acontecer más inmediato de las demás regiones, que realmente es lo que más nos afecta, ¿no? Sí, yo creo que eso es cierto, pero el presidente Feijóo abusó también del recurso a Andalucía. Sí, demasiado. Bueno, sí, bueno, hay que pensar que Andalucía acaba de pedir el rescate. Evidentemente no es un ejemplo de buena gestión cuando se le está imputando que ha tenido una obsesión hasta la muerte del tema de una contención del déficit. Entonces, evidentemente, diciendo yo tengo una contención del déficit, pero no recurro a lo que acaba de recurrir hoy Andalucía, que es un rescate de 5.000 millones. Quiero decir, eso era, digamos, el argumento más plausible. Pero, ¿no? María, uno a uno, por favor, José Manuel y luego Luis, por favor. Penso que non pode ampararse nun debate sobre as próximas eleccións que non só habló de Andalucía, por cierto, sino que habló de otras muchas comunidades. Bueno, habló de Cataluña y habló de todas las que están. Andalucía la citó 6 o 8 veces. Foron 4 pinceladas, non, sobre outras comunidades. E eu aí sí que lle dou a razón a Pachi Vázquez, que lle dixo que, bueno, el viña aquí a falar de Galicia, a falar das eleccións galegas. É dicir, eu penso que, ademais, eso de referirse a outra comunidade autónoma, entramos casi como no que pasa cos políticos hoxe día moitas veces, que aquello de e ti máis, non? E tú máis. E non pode ser, é dicir, cada un ten que dar explicacións dos seus proxectos, do que fixo no caso do presidente, que para iso leva gobernando non 4 anos, como sabemos, sino 3 e medio, e que concrete, ademais, as cales van ser as súas accións de goberno principais. Pero non é un dato baladí para defender unha gestión, decir que tu comunidade autónoma non recurra al rescate como outras muchas. De acordo, pero eu creo que no tema de Andalucía, é dicir, o que fai é dicir a mellor defensa o ataque. Andalucía é onde perde, onde estrela o Partido Popular a hora de conquistar, digamos, todo o territorio español e poñer a gaviota, digamos, en todos os territorios. É un pouco sangrar pola ferida, non? É dicir, cando Feijóo fala de Andalucía está sangrando pola ferida. E por que o fai? Por que se anticipa e dá o primeiro golpe? Para que non falen de Valencia.
as comunidades autónomas, entre elas Valencia, é unha das principales originarias, digamos, da crise en España, e ten moito que ver con moitos anos de goberno do Partido Popular. O déficit, o déficit acumulado. Claro, entón, xusto non se fala de Valencia, é dicir, aí estuvo frouxo, por así decirlo, Pachi Vázquez, non? É dicir, deixou que se falara moito Andalucía, se ben, trouxo o rego ao presidente a dicir, non, falemos de Galicia, circunscribamos a Galicia. E é aí onde creo que Feijóo non estuvo tampouco fino de todo, porque foi un pouco deficitario nas explicacións sobre os contratos de Pemex. Ben, é certo que subliñou, tiña un papel subrayado, etcétera, pero creo que non foi dabondo convincente como para... Isos espectadores non o van a entender, o mismo que cando Pachi dixo teño aquí un contrato que firmou vostede, non vou enseñar a foto tampouco, eso só entende se estás metido... Pero que Feijóo sacou un papel subrayado con un color amarelo. O sea, que la situación que estamos viviendo y la coyuntura económica que estamos viviendo sea un elemento sustancial, el tema de los contratos de Pemex, como hizo Pachi una y reiteradamente, me parece que tiene una... De feito, o presidente viña preparado para explicarlo, pero non foi convincente desde o meu punto de vista. Bueno, el tema central, evidentemente, de la primera parte de ese primer bloque fue evidentemente el paro. El candidato socialista, Pachi Vázquez, le achacó a Núñez Feijóo no querer hablar del desempleo y haber alcanzado los niveles más altos de paro. Le escuchamos. Vostede é o presidente do paro. Vostede é o presidente que bateu o récord histórico de paro en Galicia. Vostede sabe, e nunca quixo asumir, que en Galicia medrou o paro en estes 4 anos o doble que en toda España. Mire, eu vou a facerlle unha proposta a este país. Eu vou a ter o que vostede nunca tuvo en Galicia. Unha política de emprego. Esas eran las palabras. Se comprometía también Pachi Vázquez a crear 25.000 puestos de trabajo juvenil. Ana, ¿qué te ha parecido esa intervención? Exactamente igual a cuando Feijóo había ganado las elecciones prometiendo solucionar el paro en 45 días. Me parecen propuestas demasiado arriesgadas, sobre todo porque sigue sin concretar cómo. ¿Cómo las va a financiar, no? Sí, María. Bueno, yo creo que aplicó la misma medicina que en el debate que hizo Mariano Rajoy con Rubalcaba. En ese caso lo que hizo fue Mariano atacar directamente a Rubalcaba toda la política de empleo y evidentemente sacar una y otra vez los datos del paro, que son, digamos, los datos que más conmueven a los ciudadanos. O sea, le puedes hablar de los contratos de Pemex y la gente a lo mejor se puede perder, excepto evidentemente los que están muy implicados en el sector, ¿no? Pero el resto de la ciudadanía, cuando le hablas de paro, es muy sensible a eso. Y evidentemente aquí el candidato del Partido Socialista manejó profusamente el término del paro. Y no solamente eso, sino de las familias que están en paro, de las condiciones en las que están los parados, etcétera. Como, digamos, elemento y vía de... una vía más de convencimiento de su argumentario de la creación de empleo. También ahí, a mi entender, quedó bastante escaso cuáles eran los mecanismos para obtener o para, digamos, abrir esa vía de empleo, teniendo en cuenta en el contexto que nos movemos del 25% de desempleo en toda España. Y además, teniendo en cuenta que ellos acaban también, no hace muchos años, de tener o digamos un gobierno en el cual tampoco el empleo fue la estrella. Núñez Feijóo le replicaba recordándole, ¿no?, que el paro evidentemente no se había creado con el gobierno del Partido Popular, sino que se originó en el gobierno socialista de Zapatero, y le achacaba ser el mayor responsable, al Partido Socialista ser el mayor responsable de la creación de desempleo. Escuchamos a Núñez Feijóo. Con todo o respeto, señor Vázquez, que o Partido Socialista Obreiro Español fale de campeón do paro, o entendo. Vostedes saben moito diso. E, de feito, levaron a España a ser o país da Unión Europea con máis paro de todos os países. E o grave problema que ten agora Galicia como parte de España é que España ten un 25% de paro, o doble da Unión Europea. Ese é o problema. Pero vostede dice que eu falo de cifras, e que as cifras son... Luis, ¿qué te parecía este debate de cifras que hubo durante un momento? O debate de cifras é que é onde cuestionaba eu os datos que daba o señor Feijóo, é dicir, non son 40.000 parados máis dende que goberna o Partido Popular en Galicia, son 113.000, insisto, é dicir, un guarismo equivocado, non se pode traer a un debate unha cifra que non é exacta, non só que non é exacta, sino que está moi alanxada da cifra real. E sobre todo, permíteme, Luis, no tema que é. Claro, que está todo o mundo mirando con lupa, porque son as estatísticas que podese contemplar
falar por internet en calquer fonte a que accedas, non? Entón, son 113.000 parados máis, creo que decía antes que partía de 160 e tantos mil parados, estamos en 270 e tantos mil, creo recordar. Son, sí, 113.000... 259.736. Son 113.700 parados máis, os que hai agora, os que encaixou, por tanto, o Goberno do Partido Popular. Esa cifra hai que traerla preparada e saber defenderla, en todo caso, argumentala de por que hai ese paro en Galicia, non? O que non podemos decir é que hai 40.000 parados máis, porque eso non é. Tamén o señor Vázquez falou de 130.000, pasouse un pouco de frenada porque meteulle 20.000 parados máis e tal. Estas cifras teñen que quedar moi ben aquilatadas cando se debate sobre elas. Hai pouca rigurosidade? Creéis que hai pouco rigor en el tratamiento de las cifras e de los datos? Sí, sobre todo porque non hai máis verdade que a estadística e esas cifras son coñecidas por todos. Pero esa estadística de un tema como este, claro. Yo creo que, vamos, a mi entender, creo que un debate, además de que, bueno, que por supuesto también puede incorporar, digamos, un análisis de lo acontecido y un análisis de las gestiones, evidentemente, sobre todo para mí, sería, digamos, una exposición de alternativas y de propuestas. Claro, quedarse en la mecánica de discutir una cifra de paro me parece demasiado pobre, quiero decir, sobre todo cuando hay un jefe de la oposición en estos momentos que quiere optar a ser jefe del gobierno. Debería tener muy claro y además hacer plausible cuáles son sus alternativas para generar esos puestos de trabajo. Decir que se generan 25.000 o 15.000 o que existen tal puestos de trabajo, creo que eso al común de los mortales no nos dice absolutamente nada. Yo lo que quiero es decir cómo lo va a generar. Manuel, ¿tú crees que ha convencido Pachi Vázquez en ese compromiso con lucha contra el desempleo? No, yo creo que no convence ni uno ni otro, ¿no? Sí estoy con Luis en que el dato del paro es un dato sensible, debe ser un dato mucho más riguroso porque es un dato que se puede contrastar y debe ser un dato fidedigno, no estamos hablando de otras muchas cifras, y donde yo creo que además ya aburren en los debates, que menos mal que en este tampoco fueron demasiadas, pero en otros debates de elecciones generales parecía que era un examen, ¿no?, de cifras y de datos, de gráficas y de curvas, que no te llevan, que lo que hacen es, bueno, pues saturarnos y cada vez hay más datos y estadísticas de todo, cada vez está todo más medido, incluso hay sobre distintos temas, o sobre el mismo tema o el mismo parámetro, cada uno tiene una cifra distinta, con lo cual, pues el que no esté un poco más enterado, pues no sabe muy bien a qué atenerse, ¿no? Yo creo que efectivamente uno debe, como también dice María, profundizar en las propuestas, argumentarlas e ir un poco a un razonamiento de los porqués y de cómo se va a hacer. Y en todo caso lo que vi en ambos es que ninguno de los dos transmite una ilusión y un mensaje de esperanza, aunque fue una palabra que citó Pachi, por el futuro y por ganar el futuro, ¿no? Se apoyaron demasiado en lo pasado, incluso el presidente Feijóo en la solvencia actual de la comunidade autónoma. Eu quería matizar unha cousa, a vos los dous, sin ningún tipo de... Eu creo que sí explicou someramente, damos conta que son 2 minutos, cando falou dos 25.000 becas contrato para mozos, falou de que habría que facelo pola vía fiscal, de subirlle os impostos a las entidades financeiras. Podes creelo ou non creelo, pero o dixo explicou, non? De acordo, pero dixo que... Lo diga quen lo diga, pero como non se dixo aquí, pero como non se dixo aquí, eso non obriga a decir que sí explicou como faría. Bueno, pero sí explicou como faría pola vía da fiscalidade, en todo caso. E despois no tema de que non esbozou propostas de alternativa, eu creo que se esforzou por visualizar a alternativa, porque os cidadáns, as familias, visualizasen a alternativa. Eu copiei aquí 2 ou 3 cousas, así a vuela pluma, había, pois, dende os medicamentos, non votar os funcionarios, 25 becas para mozos, modificación do decreto do galego, bueno, lei de publicidade institucional, creo que son 4 ou 5 aspectos que foi intercalando ao longo do debate. Non me podes hacer un catálogo de buenas intenciones, Luis. Bueno, ese é un xuizo que faz... Non me podes hacer un catálogo de buenas intenciones sin traerme a colación algo máis profundo e máis serio, evidentemente. Isto está suxeito a tempo e medida, quero decir, isto non é un tractatus, isto non é Wittgenstein, ni isto é unha intervención de 2 minutos con un debate cos tempos medidos e, sobre todo, que haberá moita xente, obviamente, que non se crea nin a mitad do que din os políticos, pero o que traen aquí terán que argumentalo, e o que estaba dicindo é que concretamente o tema do paro, ademais, someramente sí se argumentou. José Manuel. Eu coincido con Luís, é dicir, eu entendo que sí, el dicir el aludio a becas contrato, o mellor é certo que tamén nos quedamos, porque a nos obriga como profesionais que somos da información, da comunicación,
documentarnos, ler todo canto din, non? E é verdade que xa fai uns días esta idea das becas contrato Pachi Vázquez a expuxo nun meeting, non sei exactamente, xa non recordo se era un meeting, se era un encontro con algunhas en algún foro, pero el si falaba un pouco, como iba a dicir, como dices ti, María, dicir que o cumplan ou non, bueno, entonces empezamos a cuestionar si para que sirven os debates ou non. Non digo que lo cumplan ou non, no, digo que explique el mecanismo exacto de cómo va a cumplirlo. Non me diga un aumento de impuestos, porque eso, mire, eso pero mecanismo, a propia palabra o di. No, perdón, é que non hai impuestos. Impuestos subiónos ao Partido Popular, do IVA e do IRPF. Impuestos a la banca. No, pero... No, é que é diferente. A la banca. Claro, es que dixo exactamente, pero dixo él, estarás de acordo non, pero foi o que dixo, argumentou para xustificar esa creación de 25.000 becas contrato. Pero ademais concretando, é dicir, él alude a becas contrato. Becas contrato sabemos que é unha figura, é dicir, que existe aí, que é, de algún xeito, incorporar a xoves ao mercado laboral, é dicir, cunha parte que paga a administración e unha parte mínima que paga a empresa. É dicir, eso está clarísimo. Logo que se cumpla ou non, en fin. E en canto a cifra... Sobre todo que la administración pueda pagar eso. Bueno, pero vamos a ver, pero aí sí que entramos no tema, e eu tamén coincido con Luis nese sentido. E que haya empresas suficientes para generar ese volumen de trabajo, evidentemente. Eu cando dixen que ganou aos puntos, precisamente, eu diría, e agora sí que o mellor podemos explicar un pouco máis, é precisamente porque entendo que Feijóo arropouse moito un pouco nas cousas que fixo, que é lógico que o faga, pero abusou moito máis das cifras, por exemplo, el. E non chegou a traslucir tanto, é dicir, o que faría nesa prórroga de 4 anos se lla conceden os votantes galegos para que poida seguir xestionando a Galicia, non? Non clarificou, e non facelo. E aí, sin ser Pachi moi claro, que tampouco foi, sí que fixo máis. E digo dúas cousas para rematar. Hombre, yo creo que dijo algo bastante contundente, que es tratar de mantener la solvencia de la comunidad autónoma. En los tiempos en los que vivimos, me parece que eso es esencial. Me puede usted prometer lo que quiere, si pasado mañana tiene usted que ir a pedir dinero y no se lo dan. Es que, vamos, me parece fundamental. Desde luego me preocuparía más eso, ¿no? Que cualquier otro... Si me permites, para rematar a miña argumentación tamén, como digo, eu sí que creo que de algún xeito o que fixo Pachi Vázquez foi eso, concretar en algúns puntos de forma moito máis sustancial. E diría ademais, comentaba antes, por que dicía eu que ganou Pachi Vázquez aos puntos e tal? Pois, sinceramente, no primeiro bloque de economía eu penso que estuvo máis exacto, máis preciso, con máis contundencia ademais. No segundo bloque de benestar social, aí penso que foi Feijóo quen ganou a partida a Pachi Vázquez, cando a priori debería ser Pachi Vázquez quen a levara. E no último tema de autogoberno, de novo, empezou un pouco titubante Pachi Vázquez e terminou ganando el. E logo, en canto das cifras, eu disinto de meu querido colega Manolo, sí que entendo que houbo, sobre todo na primeira mitade do debate, un exceso de cifras que a mí me recordou moito ao debate ao que aludía a nosa querida Ana do debate celebrado fai 19 anos entre Manuel Fraga e Antolín Sánchez Presedo, que fora un cruce de cifras que ao final a parte sustancial do que debe ser sempre a línea máis ideolóxica, máis política, máis filosófica dun gobernante non se traslucira, e aquí estuvo a punto de pasar eso hoxe. Bueno, vamos a ver otro de los momentos más tensos quizá del debate, que fue ese cruce de acusaciones a los cuales ya Luis había hecho referencia, las acusaciones con respecto a los contratos de Pemex. Pachi le acusa a Núñez Feijóo de que esos contratos no existen y a Alberto Núñez Feijóo también le replica. Veamos primero la intervención de Pachi Vázquez. Non distingue ás veces entre a verdad e a mentira. Eu simplemente lle deixo a carta firmada polo conselleiro delegado de PMI. Pero deixe o contrato. Usted sabe, mire, no, pero permíteme... non é moi fácil, presidente. Mire, voy a leer un parágrafo. Perdone, pero ejerza de presidente de Galicia. Sí, entréguenos... pero perdón, entregue a Galicia o contrato. Que non haxa contratos, verdad? No, pero deixe que lle lee un parágrafo. Pero si non ten contrato, respecto a su si vostede non ten ningún contrato. Respecto a su voluntad de hacer públicos los contratos,
Le informo que dichos contratos no se pueden hacer públicos, tal como contempla el propio contrato. La industria naval no hace públicos sus contratos nunca, por seguridad y por proteger los derechos de propiedad intelectual. Si Navantia y Barreras, espere, señor Vázquez, decidieran hacerlo, lamento comunicarle... Pero non hai contrato. Pero que este señor non me deixa ler o que dice o señor de PMI. Non sabía que vostede traballaba en PMI. Si Navantia y Barreras decidieran hacerlo, lamento comunicarle que supondría automáticamente la cancelación del acuerdo, porque entraríamos en la cláusula de resolución por incumplimiento de lo establecido en el propio contrato. Señor Vázquez, ¿qué busca vostede con esto? ¿Que non haxa contratos? Ese era el rifirrafe entre ambos candidatos. Ana, tu opinión. A opinión era que decía antes, que me parece que os espectadores, a maioría, non entendían. Se non estes moi implicado, é imposible que entendas eso, que vexas un posit amarillo, que logo Pachi Vázquez lle conteste, eu teño aquí outro contacto con Pemex, pero non o vou sacar, pero tamén o teño, que non hai contrato. Creo que se creou un momento de confusión importante. Sí. Manuel? Sí, no, yo creo que no está mal que saque el presidente un documento que además parece que tiene un sello y que está rotulado, sombreado, etcétera. Bueno, aporta visualmente pues una credibilidad al propio mensaje que está tratando, a la propia idea que está tratando de transmitir. Lo que pasa que en el caso de Pemex, bueno, parece que estamos un poco todos a ver qué pasa, a ver qué hay de cierto y a ver hasta dónde llega pues el contrato y la realidad de lo que se está anunciando, ¿no? Yo creo que hay muchas dudas como en relación con el rescate, el próximo rescate a España, que bueno, todos pensamos que pasará el día 21 de octubre y en ese momento pues habrá el rescate. Entonces son cosas que están en el ánimo de la gente, con lo cual, bueno, es un tema espinoso y difícil, aunque el presidente se haya esforzado con la puesta en escena por ser convincente y aportar incluso alguna documentación y demás. De feito, o presidente da SEPI fixo o mismo no Congreso. O sea, con esos mismos argumentos que daba Feijóo para evitar mostrar ese contrato. Pero hay un trasfondo de utilización política de un contrato económico. Perdón, Luis. Eu que si penso é que o tema de Pemex é un tema moi delicado, é dicir, que se pode volver... pode convertirse nun efecto boomerang para, por exemplo, para o PSOE, para o Bloque, que están insistindo en que se presente o contrato, que o cuestionen. É ben certo que as noticias que chegan de México fan dudar de que haxa un contrato pechado. Unha cousa é unha declaración de intencións, que un protocolo, exactamente. De feito, eu seguín bastante esta información a través de El Universal. De Cosculluela, aquelo do protocolo que asinaron o famoso plan de carreteras do 90. Non había nada, digamos, que vencellara de seu, pero había un compromiso, digamos, pero que non era nada cerrado, non? Neste caso, parece, disculpa, que o que está pendente é que o PRI tome posesión do goberno e que a dúbida que hai é se podría sacar a concurso o contrato que en estes momentos non foi sacado a concurso. Pero eso non significaría que o contrato é falso, non foi firmado pola División Europea, non pola Central, digamos. No concretado, lo cierto es que en estos momentos hay lo que hay. Quiero decir que si pasado mañana no se concreta y no se lleva a buen puerto ese convenio, pues evidentemente entonces habrá que iniciar, digamos, todo. Hay que ser xogo político, claro. Pero, María, volvamos, si te parece, al debate, porque cuando veíamos este rifirrafe, tú decías que de alguna manera Pachi Vázquez perdía un poco los papeles, perdía un poco el control del debate, ¿no? Exactamente, yo creo que si Pachi en algún momento, bastantes diría, se puso nervioso, eso ya no es una frescura de intervenir y de, en fin, de contrarrestar al otro en su argumento, sino que se pone nervioso porque se ve que, en fin, su razón a lo mejor está en entredicho. Pero con respecto a lo que comentabais antes del bloque que hablábamos de económico, de las consideraciones que hicieron cada uno de ellos en el bloque económico, a mí lo que me sorprende es que en todo el discurso del líder del Partido Socialista, en la coyuntura que tenemos de crisis económica, nunca hubiese mentado jamás ni la palabra de contención de gastos, ni de ajustes, ni de lo que está requiriendo en estos momentos la macroeconomía nacional, porque no hay que olvidarse que estamos en una economía
de un contexto nacional, por no decir europeo. Y todos esos requerimientos que se nos vienen a exigir porque son de obligado cumplimiento, no porque nos guste hacerlo, porque no, resulta que el líder de la oposición, que quiere ser candidato a la Xunta, no los maneja. Me parece entonces una práctica a lo mejor de política un pouco autárquica, pero bueno, non seré yo la que lo vai a decir. decir. Eu creo que sí manexa, eu creo que o que di é axuste sí, pero non sobre parados e pensionistas. É dicir, non para esganar, digamos, as clases medias, as familias, a xente que xa está no paro. E máis lle dixo, vostede está siempre adoptó el tono victimista cuando se refería a los parados y a los pensionistas. Nunca hizo una reflexión seria. Él dixolle, está tratando de resolver a crise, pero esganando a parados e pensionistas, é dicir, o que son as clases medias están pagando a factura da crise. Nós non faremos iso, veu dicir, modelo de fiscalidade diferente, subida de impostos, exactamente. Bueno, de feito, defendía o modelo francés. Suba de impostos, exactamente, e sobre todo que recaeran nos financeiros. Claro, que después de la práctica del modelo francés tenía que haber aprendido también que no solamente con eso funciona, vamos, sino que también aplicaron el ajuste. A ver qué pasa con los impostos en Francia. Bueno, vamos a y el ajuste también, 35.000 millones, que no pensaba hacerlo. Vamos a ver las intervenciones del segundo bloque, que tienen que ver con los temas sociales, con las políticas sociales y el estado del bienestar. A mí me ha dado la impresión de que ahí Pachi lanzaba una verdadera ofensiva, ¿no? Atacando a las políticas de ajuste de Alberto Núñez Feijóo y también del Gobierno central en materia de bienestar. Que isto tampouco lle gusta. Eu se son presidente, os nosos maiores non van a pagar os medicamentos. Non van a pagar os medicamentos porque vamos a poñer en marcha políticas de fiscalidade para que paguen os medicamentos que máis ten e que lle repercuta a coste cero a todos os pensionistas galegos. Bueno, ese era el regreso a la eliminación del copago para los pensionistas, claro, ¿no? Vexo, María dixente, pero claro, son os modelos, é dicir, tú, é verdade, é como o que sempre salude a economía doméstica. Tú tes 100 euros e dices, non me podo pasar a dos 100 euros, pero tú podes decidir si os 100 euros lle dedicas un 33% a alimentación, un 28% a locomoción, a gastos en coche o que sexas, e un 15% a ocio, ou a inversa, tú dices, non, é que primo, sacrifico na alimentación e doio máis ocio. Pois nas políticas públicas pasa o mesmo. El dice que pode facer eso. De feito, no País Vasco, Pachi López non lle está cobrando aos pensionistas, é dicir, que aí entramos tamén no desbaraxuste, hasta que punto as leis estatais, as leis do goberno central sirven ou non sirven, pero entramos, dentro deso tamén é un incumprimento. Para facer cousas. Claro, que o problema y también hay coyunturas económicas en las diferentes autonomías, por supuesto que el País Vasco se lo puede permitir, pero por ejemplo Cataluña ya no. Incluso ya está pensando en cobrar la estancia hospitalaria. De acordo, claro, pero cada un sería lo ideal que estuviéramos en esa posición. Pero se eu fora político, eu teño moi claro, é dicir, en que primaría. E non vou dicirlo aquí, porque sería posicionarme, darlle xogo a un ou outro, pero teño clarísimo a que primaría. E a que non? E optamos por modelos, e son modelos diferentes. Esa é a absoluta realidade. Logo que se cumplan ou non, e aí é onde os cidadáns lles teríamos que exixir, de verdade, e non vou entrar tampouco no cumplimento e incumplimento do que amesou Pachi Vázquez na parte final do debate sobre o compromiso adquirido diante de notario por Núñez Feijóo. Non son eu quen me vaya a convertir aquí ahora en xuez, pero no puedes hablar de modelos, tú puedes hablar de prácticas políticas y puedes hacer una práctica de, perdón por la voz, puedes hacer una práctica expansiva del presupuesto. Lo puedes hacer. Sí, claro. Claro, la cuestión es cómo la pagas. Pero María... Claro. Es que, yo pensé que no era tan difícil. ¿A quién le pasa esa factura? ¿A quién le pasa esa factura? Ana, perdón. Ana, tú hablabas de que de que el tema era la aplicación de ciertas políticas que se toman a nivel nacional en las distintas autonomías. Claro, porque ¿Qué querías comentar? En este contexto, eso que decía Luis, sí que resulta difícil saber que marxe hai para poder facer esta medida porque claro, unha cousa é dicir eu quitarei o copago, pero como? Bueno, solo quita el copago de los pensionistas, el resto del copago no. Quiero decir, el resto del copago lo reconoce como útil, ¿no? Claro, pero a propósito deste, por empatar unha idea máis, é dicir, cando Pachi Vázquez lle comenta que vostede vai cobrar por as ambulancias e mesmo as mamografías, non se desmentido en absoluto, é dicir, por eso eu aludía a febleza de Feijóo nas argumentacións, non
rebatiu, non dixo que non iba a cobrar polas mamografías, que é un tema candente, por exemplo, en materia hospitalaria. No tema das ambulancias, un señor no Cobrel que hai no que levar un tratamento de cancro, un tratamento, digamos, de diálisis, etcétera, etcétera, hai no que levar en tas e tal, non desmentiu, non puxo, digamos, o país sobre a mesa dicindo, señor, non lle vou cobrar a señor do Cobrel, vou manter as mamografías. O contrario, perdeu unha gran ocasión para matizar esas cousas. Pero tú non crees que en ese caso tamén pudo, digamos, el tono esquemático que tú hacías referencia antes, de a lo mejor no contestar punto por punto, aspecto por aspecto? Punto por punto no contestó, pero sí contestó. Escuchemos lo que le replicó Alberto Núñez Feijóo. Unha cuestión que non a vou achacar aquí. Usted foi absolutamente en contra dos xenéricos. Menos mal que os médicos galegos recetan xenéricos. Con vostedes o 10% e con nós máis do 37%. Gracias a iso, sabe o que estamos facendo? Novos hospitais. Novos hospitais ampliando o da Coruña, novo hospital en Vigo, poñendo en marcha o de Lugo nun ano, e agora licitamos o complexo hospitalario Hospitalización de Ourense, que vostede queda ali, e eu tamén moitas veces falou, pero nunca o licitou. Bueno, tú, José Manuel, tú decías, Luis, que no entraba a lo mejor en el dato concreto de la mamografía, por ejemplo. No que lle conveu, sí, no que lle conviña, sí, pero mesmo datos incertos, porque o de Lugo, o próximo ano, estamos poñendo en marcha, é dicir, nada. É dicir, son 3-4 anos no que está todo en marcha, é que decir, como o AVE tamén está en marcha. Pero claro, para cando haberá AVE, Ana Pastor Beboxe no 2018, cando xa se falaba de 2020 e non o cree ninguén, quere dicirse, por dar datas e por decir e por tratar de apaciguar, digamos, o que son os ancellos, as arreglas da cidadanía, todo está moi ben, pero despois concretar o que se fixo nestes 4 anos, bueno, pois se cadra se puxeron as primeiras pedras ou algo máis, pero non hai nada concreto. Os cidadáns a día de hoxe non entran nestes hospitais pola porta e son atendidos, digamos, en todas as especialidades, que é do que se trata. No, bueno, hai casos ademais... Un momento, José Manuel, que tenía la palabra. Si casi foi o bloque máis froxo, pero para os dous, na miña opinión. E no punto que chegaron a mencionar a Tony Blair, Bueno, esa é outra. Eu quero dicir que Feijóo se veu tan apurado que recorriu a Suárez, a Tony Blair, é dicir, botou man de todo o que puido, do inglés, é dicir, de todo o que puido tiña a man para dar unha imaxe de certa fortaleza, non? Para tratar de fortalar un discurso que, dende o meu punto de vista, foi bastante feble, non? Pero, bueno... E Pachi Vázquez aí hai que recoñecer que estaba máis que nun debate de candidatos a presidentes, parecía que estaba nun café, con aquela frase famosa que dixo así lle foi a Tony Blair. É dicir, que sirve un pouco para o chascarrillo, un pouco cachondeo, claro. Pero falando desas cifras e demais, a mí sí que houve cousas, é dicir, que me chirrían. Por exemplo, está dicindo Luís ahora, cando falamos dos compromisos aos que aludiu Feijóo, e aí sí que falo no tema das ampliacións hospitalarias e demais, por exemplo, no caso concreto dun que falou da Mariña. Eu, inda que son natural de Lugo, síntome mariñán de adopción, ali vivín parte da miña infancia e adolescencia e vou con frecuencia á Mariña, teño unha casa ali arriba. E, por exemplo, o Hospital da Mariña é tremendo ver como hoxe en día están pasando consulta en Barracós, que eso parece unha cousa propia de Cabo Verde, é dicir, país no que país do que hai, fermoso país, por certo, do que son tamén moi enamorado, pero é do que hai moitos caboverdianos en Burela. Entón, esas cosas, de verdad, penso que non vale todo, non se pode utilizar así. Ou como, por exemplo, cando falou tamén Feijóo como unha gran cousa, aludiu a que se compromete a crear 6.000 prazas de benestar social se é presidente, 3.500 en guardias e 2.500 para persoas maiores. Pois, sinceramente, volvemos a dos modelos, son insuficientes. Co envellecemento que hai en Galicia e co descenso demográfico que hai, que sinceramente me choca que non aludiran ningún dos candidatos a ese tema, cando sinceramente eu penso que o problema máis grave que ten Galicia por riba dos investimentos, incluso en educación, que tamén aí coincido con Pachi Vázquez, me parece máis importante o investimento en educación que en estradas, pero que non se aludir a eso me parece preocupante, porque sí se pode facer algo, máis alá do que dixera don Manuel Fraga, no seu momento recordaredes aquela famosa frase que íbamos mal, porque isto non tiña solución, si Deus non o remediaba, e poñen algo da súa parte os galegos. Pois eu creo que, aparte de que poñen algo da súa parte os galegos e as galegas, se poden facer políticas de incentivación para conquerir
producir asentamento demográfico como se fixo noutras rexións moi deprimidas nese sentido de Europa. Exactamente o que dixo Fraga foi non lle vou dicir eu aos galegos o que teñen que facer na cama. Sí, eso fora outra, puntualmente son as comillas, digamos, dese plantexamento. Vamos, si les parece, con el último bloque de la noche. Manuel, ¿tú querías decir algo, responderle a José Manuel? Sí, además reforzarlo, en que estoy completamente de acuerdo con él, que el problema de la población y el envejecimiento de la población y el descenso demográfico creo que es un problema estructural de Galicia que nadie está abordando ni nadie está asumiendo. Y el propio Feijóo, cuando dijo no tendré yo culpa de que haya pocos niños en tal, bueno, pues algunas sí, porque como presidente tiene que activar políticas en ese sentido y no lo están haciendo, porque claro, como gobernamos en el cortoplacismo y cada vez son más increíbles en el sentido literal los políticos, bueno, pues... ¿Quién rescataría aos nenos nesta situación, en esta coyuntura? Non vos parece un pouco absolutamente alucinante? Es decir, que en esta coyuntura donde non hai nin para rescatar aos parados se plantexe máis nacimentos en Galicia neste momento. Se non hai política de subvención a natalidade, se non hai axudas nin para os parados casi, se non hai axudas para casi ninguén, non é máis que recursos. Luis, se non se lle pon remedio a eso, dentro de 40 anos non existe Galicia. No financiamos las pensiones tampoco. No, pero es que eso no es un problema de dinero y subvenciones, eso tiene que ver con el urbanismo, con la planificación territorial, con la planificación educativa y con muchas cosas. Coas axudas a guarderías, coas axudas ao colexio, aos libros de texto, a conciliación da vida laboral e familiar ás mulleres, con todo eso ten que ver a natalidade e o resto. Un plan a largo plazo yo creo que lo que tienes que generar es renta suficiente en los ciudadanos para que sean capaces de acceder a todo eso y sobre todo puestos de trabajo y que yo sepa los puestos de trabajo no lo generan ni los políticos ni las administraciones, lo generan las empresas. Y en ese terreno que a lo mejor sí que hubo, digamos, un lapsus, no sé, creo, en sendas intervenciones con respecto a, digamos, a las políticas de promoción de actividades económicas. Me parece que ahí hubo una cierta, digamos, una cierta laguna, pero sí ahí es donde realmente está el mecanismo para que haya una implementación demográfico en las diferentes provincias. Solamente ahí. No mecanismos de subvención. Eu estou con María, é dicir, como se fai asentamento, que cando eu aludía a ese tema de outras rexións, ademais o teño visto, eu o teño analizado, eu teño estudiado un pouquinho dentro das miñas modestas posibilidades. Y luego con respecto a lo que decías del Hospital de Mariña, que yo no lo conozco y supongo que además no solo el Hospital de la Mariña, sino otros muchos tendrán y otros centros tendrán serias deficiencias, pero bueno, creo que lo que sí, un compromiso, al menos electoral, es que tanto la educación como la sanidad van a estar blindadas y yo creo que también hay que ser realistas de nuevo en estos capítulos y pensar que también el presupuesto que tiene hoy la comunidad autónoma no tiene nada que ver con los presupuestos que tenían, ni mucho menos con la deuda que tenía hace 4 años. Por tanto, evidentemente que sí hay, a lo mejor, digamos, un decalage en los servicios, pero también es debido a algo, ¿eh? No creo que por falta de intención política. Espero que no sea por eso. Bien, vamos, si les parece, si les parece, al último apartado de la noche, el más político, evidentemente, el que hace referencia a autonomía, a gobierno, a autogobierno. Alberto Núñez Feijóo le pregunta a Pachi Vázquez si quiere repetir la experiencia de alianza con el nacionalismo. Supoño que sería gobernar cos nacionalistas, non hai outra. Volvería a pasar polo aro de todo o que digan os nacionalistas no Estatuto de Autonomía de Galicia? Volvería vostede a plantexar unha reforma inconstitucional do Estatuto de Autonomía de Galicia? Volverá vostede a plantexar soberanismo e rupturismo como plantexan os nacionalistas? Probablemente mañá teñan vostedes ocasión de debatir sobre estas. Manuel, esa era la pregunta que le hacía Núñez Feijóo, poniéndole un poquito en un aprieto, ¿no?, del debate soberanista de estas últimas semanas. Bueno, supongo que poniéndolo contra las cuerdas, ¿no?, claramente. Y yo por avanzar en algo más de este bloque, creo que es donde Pachi, en el tema lingüístico, bueno, es donde se dijeron algunas cosas con mayor sentido, ¿no? Es cierto que se ha planteado un conflicto lingüístico bastante artificial y que probablemente han contribuido todos, ¿no? Han contribuido todos los grupos parlamentarios y también otros grupos, evidentemente, que actuaron en ese conflicto, ¿no? Yo creo que efectivamente estoy ahí con Pachi, que es algo extraordinariamente sensible, que es algo que nos une, que es algo que no se debe menear mucho.
en el sentido de que si las bases anteriores gozaban de un amplio consenso y de un amplio acuerdo, que se mantengan, ¿no? Porque no creo que el inglés sea tampoco la solución. Pero ¿cómo es posible que tengan un calado tan profundo ese consenso que había y ese decreto en la población, y luego resulta que la mayoría de la población vota un partido que dice que sí va a derogar el decreto? No entiendo la paradoja. Quiero decir, habrá una parte de gallegos que a lo mejor no estaban de acuerdo con ese supuesto consenso. Digo yo, la matemática, o me fallan las matemáticas. No, probablemente, pero yo imagino que el Partido Popular ganó las elecciones con mayoría absoluta en el año 9 por una conjunción de motivos y no exclusivamente el tema lingüístico. No digo que sea exclusivamente, pero digo que iba en su programa, evidentemente. Si yo lo entiendo que es un elemento sensible, muy sensible para mi devenir... Lo fue más sensible en el 2009 que lo es ahora, desde luego, ¿no? De todas formas, deixou yo claro Pachi Vázquez, se a pregunta era se iba a pasar polo aro do nacionalismo, de non sei que, a resposta foi moi clara: anularei o decreto do galego, porque, claro, porque é unha das cousas máis inxustas, non é dos temas que máis fermosos da lingua que temos e tal. Que dixo moi claro, entre outras cousas, porque Feijóo empezou da man de Gloria Lago para acabar enfadada con Gloria Lago, é dicir, se vos acordades, Galicia bilingüe iba un pouco da man co Partido Popular nas eleccións, despois deixou de ir con Gloria Lago, agora Gloria Lago vai con Mario Conde. Ahora con Mario Conde. Ahora está con Mario Conde, e agora, é dicir, o señor Feijóo pois está no bilingüismo armónico, que é onde empezar antes de estar con Gloria Lago. No, bilingüismo armónico era don Manuel Fraga. Sí, pero este é un bilingüismo cordial, que antes de estar con Gloria Lago. Es decir, esto un poco... Son las 12 menos 10 de la noche, nos queda realmente poquito. A mí me gustaría recuperar la réplica también que hizo Pachi Vázquez al tema, a la pregunta de Núñez Feijóo, cuando hacía referencia a la devolución de ciertas competencias de los gobiernos autonómicos al gobierno central. Escuchamos. Sabe, eu dende logo yo digo, en autogoberno ningún paso atrás. Conmigo de presidente, ningún paso atrás. Vostede xa vai deixando caer por aí que se hai que ceder e devolver alguna competencia non me pondría nervioso. Eu sí me poñería nervioso se teño que devolver competencias do meu país. Mire, a maior amenaza que ten o autogoberno... Se pondría nervioso si tiene que... Te hacía reír a ti, José Manuel. Sí, pero me fai reír sobre todo por a forma de expresarse realmente. Pachi, volvo a decir, parece que está nunha tertulia de café con 4 colegas de cine e demais, non? Pero por eso aludía eu antes. Penso que aquí, sobre todo a primeira parte deste último bloque, Feijóo estuvo, para min, máis centrado, mellor, pero a medida que foi avanzando, impúxose Pachi de novo, sin ser propostas moi concretas, pero sí mellor. Incluso volvendo ao que falábamos agora do galego, é verdade que lle dixo, vamos, para o meu modesto entender, que lle falaba de que creou un lío bastante artificial. E é verdade que no goberno de Manuel Fraga, é dicir, na última legislatura do presidente Fraga, o plan de normalización lingüística foi aprobado por consenso entre os 3 grupos parlamentarios, é dicir, PSOE, BNG e PP. E é máis, esa línea que buscaba Fraga en algún momento, e incluso o extinto Cuíña, dese galeguismo centrado, eu sinceramente, me parece, a ver, aí vamos a dar a miña opinión, me parece que pode ser un caladeiro de votos interesante para o propio PP, é dicir, non pode rexeitar frontalmente como se rexeitou en algún momento o emprego e uso do galego, e desde logo eu non creo que houbera. Pero tampouco é el caso, non? Houbo bastante, e eu penso que non había tal conflictividade. Desafección ao Partido Popular con ese plantexamento, efectivamente. O presidente Fraga non se atreveu a tocarlo porque sabía que era un tema absolutamente delicado. María, ¿no compartes? Bueno, yo creo, vuelvo a reiterar lo mismo, creo que en el lenguaje se comentó en algún momento, creo que el líder del Partido Socialista comentó algo así como es algo sagrado. Bueno, yo entiendo que su opción es decir que es algo sagrado, para otros muchos ciudadanos de esta comunidad autónoma no es tan sagrado, sí es importante, es una acción cultural, es una herencia importante, como no su aprendizaje, pero no su imposición. Yo entiendo que hay muchos ciudadanos en estos momentos... Que nunca hubo imposición, nunca hubo imposición. Había un pacto por la lengua, como dijo... Eu non teño fillos, pero desde logo non penso que hubo imposición. É máis. No, pero además a propia lei, no, pero a propia lei, algunos años en que la enseñanza era muy nos colexios permitía unha exención
Os colexios, non, pero ademais, tú, se eres unha persona que chega de fora, non pasaba como en Cataluña, que tú, o teu fillo escolarizas e ten que saber catalán para recibir as clases. Aquí non, aquí hai 3 anos de exención. E, sinceramente, cando tú vas a un lugar cunha lingua propia, ou moi pouco pos da túa parte, ou en 3 anos eres capaz de aprender unha lingua. E despois, que seña sagrado, o mellor dice coloquialmente, pero ves, María, para min, e non teño, desde logo, non son unha persona fundamentalista para nada nesto, pero penso que unha sinal identitaria e a máis profunda que podemos ter en Galicia, xunto con a nosa historia, é a lingua. E a lingua hai que defendela. E o territorio. Pero a lingua é importantísima. E a propia UNESCO dice que hai que defender as linguas minoritarias. Frente a outras, son as que precisan deso. Bueno, llegamos casi al final. Los candidatos tuvieron 1 minuto para hacer un resumen y para pedir el voto a los gallegos. Esta era la forma en que lo hacía Pachi Vázquez. Xirse á ciudadanía galega. En galegas e galegos é un momento. É un momento para os que creemos en unha Galicia distinta. E para facelo temos que votar o día 21. É un momento para aqueles que creemos que en vez de rescatar os bancos, a quen temos que rescatar son as familias. E para facelo temos que votar o día 21. É o momento para aqueles que creemos que teñen que empezar a pagar. Que en lugar de rescatar a los bancos, rescatar a las familias. María, ¿qué te parece? Eso suena de maravilla, de verdad que podía ser un eslogan político en toda regla, vamos, incluso yo creo que sirve para ganar una campaña electoral. Claro, la práctica es bien diferente, porque está claro que también en su momento del debate se planteó lo que había ocurrido con el sector financiero de este país y que yo crea recordar, hasta donde yo recuerde, me parece que todas las fuerzas políticas estaban bastante favorables a esa supuesta fusión y todas participaron y todos los partidos políticos tenían su representación en los diferentes consejos de administración y en la gestión de las entidades financieras. Por tanto, aquí no hay nadie que se pueda autoexcluir del asunto y mucho menos simplemente achacar las culpas a otra opción política, ¿no? Pero bueno, a mí me parece correcto. ¿Quién no va a querer que en vez de rescatar a los bancos se rescaten a las personas que realmente lo necesitan? Eso es una aberración. ¿No? Lo que pasa que, claro, no hay que olvidar que el sector financiero de un país es fundamental en su estructura económica y si falla el sector financiero, muchos problemas podría generarnos en el resto de la economía, muchos. ¿Tu opinión, Ana, sobre este llamamiento de Pachi Vázquez al voto? Opino que tirou de eslóganes e do mismo que estivo insistindo ao longo de todo o debate, pero ese mensaxe está pouco dotado de contido. Manuel? Más o menos igual. Yo creo que efectivamente la base del discurso de Pachi son las familias y el desempleo y los problemas que hay con la educación, la sanidad y con los dependientes, pero muy focalizado en la unidad familiar. Y yo creo que, aunque peca quizá de un cierto populismo, porque luego no consigue arropar eso con propuestas de cómo lo vamos a hacer, teniendo en cuenta pues una situación económico-financiera como esboza María, creo que sí es lógico que sea sensible a eso y bueno, y estoy con él, en ese sentido estoy con él. Luis. Bueno, eu quero decir que situou as familias no centro do debate político, non? Creo que non se saiu do guión para nada, tiña moi claro a onde iba, non? Dirixirse ás familias, a xente que pode estar vendo a televisión nese momento e que padece e sufre a crise, non? Que ten 1 ou 2 membros en paro e que non pode pagar, digamos, a dureza da crise. Entón, creo que non se saiu para nada do guión. Creo que Feijóo tivo dificultades para contrarrestar un discurso tan sinxelo como este, non? Porque, entre outras cousas, a crise, bueno, pois, é algo que aprieta que non sabe mesmo onde pode chegar, non? Creo que tiña que ter algo máis preparado, digamos, as respostas, a hora de retrucar, e mesmo se lle veía moitas veces tomando nota como todos esperábamos que lle saíra con algún tipo de argumentación máis contundente que ao final, finalmente non se produciu, non? Comparto prácticamente na totalidade o que acaba de dicir Luís e me parece que Núñez Feijóo estuvo en momentos moi encorsetado, que lle faltou esa fluidez desa resposta. Botei de menos, o outro día eu vía o debate entre Obama e Romney que solamente a presencia deles chegando sin papeles, falando desde un atril, sin ninguna apoiatura, danche máis ganas de creerlle, non?
Pero bueno, tamén son discursos plagados de eslóganes. Sí, sí, totalmente, pero supoño que todos o vimos e ves que hai outra contundencia. Y no te olvides que contra todas las previsiones el discurso contundente y economicista de Romney después ganó al de Obama. Si te parece, vemos la de... Solo por terminar, diría que sí, que eu penso que Pachi tiña moi claro hacia onde iba e a quen iba, e ademais pediu con determinación o voto nesa intervención final súa, cousa que non fixo Feijóo. Agora ben, como dixeches ao principio do programa, ademais me fixeches a pregunta directamente, se eu entendía que isto serviría para que esa abstención que se prevé cercana ao 40%, según diversas enquisas, puidera minorarse, pois supoño que en parte axudaría, pero non sei se tanto como para que siga vendo moitos, pois, como me dicía outro día, Abel, un amigo meu, 18 anos, e a pesar desa diferencia xeneracional... O que queres decir é que non era Abel Caballero, ni Abel Osado. Non era Abel Caballero, ni Abel Osado. Como lle dís a idade... Home, 18 anos. Por eso digo, con 18 anos, que por certo estou convencido que vai chegar a ser un gran actor, porque ten moito talento, me decía este rapaz, con 18 anos, decía, os novos votantes non sabemos moi ben nin a quen podemos nin debemos votar, porque non nos ofrecen casi nada. Bueno, escuchemos las palabras de Alberto Núñez Feijóo para pedir el voto a los gallegos. Non en contra de ninguén a favor de Galicia. Mire, eu non me presento contra ninguén, senón contra a crise económica. Temos un compromiso de facer unha coalición das urnas co goberno, e non coalicións que non se coñecen no momento das eleccións. Non podemos elexir o tempo que nos toca vivir, pero sí podemos transformalo. E ese é o obxectivo que tuvemos nos últimos 4 anos, transformar o tempo que nos tocou vivir. Quero dicirlles que tampouco podemos elexir o tempo que facemos política. Eu fui un presidente aos 4 anos en plena crise económica, pero xa lle digo que teño máis ilusión que nunca, coñezo a Galicia mellor que nunca e lle podo asegurar que non teño máis compromiso que Galicia. Galicia, Galicia e Galicia. Moitísimas gracias por escoitarnos, muchas gracias por tener la oportunidad de debatir. Señor Vázquez, boa sorte. Esas eran las palabras de despedida de Alberto Núñez Feijóo. José Manuel, insistes tú en que no era la despedida que tú esperabas. Non, eu pensaba que iba a decir de algún xeito, facer niño, mellor non é necesario pedir o voto aberta directamente, volvo a aludir a campaña das presidenciais. É moi lóxico que un candidato que está dirixindo os seus electores, a súa, é dicir, primeiro, xa desde o punto de vista técnico. Que está seguro que vai gañar. Pois non sei, pero choca. Tú quieres unha postura máis ofensiva, quizás, non? Máis ofensiva, sí. E incluso aí falaría da xestualidade. Os que saben moito de marketing político, de marketing electoral, sempre din que o que debe facer nun debate o candidato é mirar moi fixamente a Cámara, é dicir, como atrapando. E se observamos ben a súa intervención final, non sei, descolocoume un pouco. Ana? Tamén é esa tu percepción? É que foi a mesma mensaxe que cando foi a súa proclamación oficial como candidato. Galicia primeiro, coñezo mellor Galicia, teño máis ganas, e logo utiliza o de a preocupación que sí que é verdade que hai de como se vai a formar un goberno con esa amalgama de partidos e con partidos que se extindiron só hai uns meses e que o mesmo que está dicindo nos mítines aos que asiste. Entón sí que me esperaba eso, sí. Yo estoy en desacuerdo ahora con José Manuel en el sentido de la gestualidad. Yo creo que un debate en televisión, un debate electoral, no es un meeting y sencillamente puede pedir el voto o no, pero en cualquier caso, más que nada lo que tiene que transmitir es confianza, una cierta firmeza, rotundidad, pero siempre acompañado de naturalidad. Ha tenido una actitud totalmente distinta a la que está teniendo en los mítines, ¿no? Que es mucho más, a lo mejor, agresivo, ¿no? Aquí ha tenido una actitud tranquila, también, ¿no? El propio Pachi también. Estaban los dos excesivamente pausados, incluso para mi gusto. Bueno, les pediría a los cinco un último ejercicio periodístico, empezando por Ana misma, que nos diera pues un titular para cerrar este programa en directo cuando son ya pasadas las 12 de la noche, las 12:05. Un titular para mañana, ¿cuál sería? Creo que Pemex. Feijóo enseña un documento de Pemex y Pachi Vázquez insiste en que no hay contrato. Ajá. Manuel, me voy a salir por la tangente, con vuestro permiso, y voy a pedir que se acaben estas pantomimas y que hagamos debates con preguntas y sin pactos previos entre los partidos políticos.
Eso más que un titular es una petición, un deseo, ¿no? Sí. Un ruego. Absolutamente Para democrático. cartas aos Reis Magos tamén, non? No, pero yo creo que es algo que los periodistas compartimos todos, ¿no? No, por supuesto. María. Bueno, yo creo que fue un debate, como menté un poco al principio, que se jugó entre el terreno emocional y el terreno puramente programático, ¿no? Creo que, bueno, da bastantes pistas a los ciudadanos por dónde van a ir los diferentes contiendos, mucho más que en los mítines y que en otras intervenciones periodísticas. Eso no era un titular, María. Una reflexión. Es una reflexión profunda. Luis. Bueno, entón un titular e un subtítulo, para que De despois acuerdo, non me botes a de bronca. acuerdo. Eu diría que hai partido, as eleccións están abertas, tendo en conta que, creo que hai que decirlo, e é bastante importante, creo, que neste tipo de debates o que se xoga, o que se moviliza entre 1 e 6% dos votos, cando foi o de Felipe González Aznar, fora entre 1 ou 3, segundo o primeiro e segundo debate, cando fora o mítico 60 entre Kennedy e Nixon, chegar a mobilizar o 6%. Quere decirse que, con eses marxes, creo que hai partido que as eleccións están abertas. Muy bien. José Manuel. Como pides un só titular, direi, as palabras xa están ditas, agora os galegos esperan polos feitos. Muy bien, pues con esos titulares nos quedamos. Gracias a los 5, Ana, Manuel, María, como siempre, Luis y José Manuel, muchísimas gracias por acompañarme en esta noche tan intensa y muchísimas gracias evidentemente a ustedes por su atención hasta estas horas de la noche. Muchas gracias, pasen una muy feliz noche.